Te ruego, bendito Dios, por tu gran amor y por tu gran misericordia, que tomes el control, mi Señor, en este lugar. Toma el control en este lugar, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo ruego y te lo suplico, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario y los declaro enmudecidos en el nombre de Cristo Jesús. Enmudece todo demonio que esté estorbando en esta área, todo demonio que esté estorbando en este lugar. Quedan atados y expulsados y despojados afuera de aquí en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Bendito Dios poderoso, te pido que abras las ventanas de los cielos, Padre, por favor, y que llueva, mi Señor, que llueva, que caiga, que llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, y te pido que me ayudes, Padre, para transmitir tu palabra, y que seas tú, bendito Dios de la gloria, ayudándome, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Queda atado y enmudecido todo espíritu maligno, todo espíritu contrario, queda atado y enmudecido y reprendido fuera de aquí, de esta área, fuera de este lugar, afuera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios poderoso. Bueno, en esta hora quiero transmitir algo muy importante que en ningún lado lo transmiten. Es difícil que alguien se atreva a hablar de lo que voy a hablar yo, porque primero es porque no entienden qué está hablando el Señor, y segundo que les da miedo. También a mí me da un poco de temor, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que tengamos temor y temblor ante el Señor, ante su palabra. Pero tiene que haber alguien que hable, tiene que haber alguien que transmita, tiene que haber alguien que enseñe, tiene que haber alguien que Dios lo use. Entonces, pues Dios en su misericordia me está usando a mí para enseñar de lo que voy a enseñar, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios poderoso. Entonces, para enseñar esto tengo base, que es la Biblia, la palabra de Dios, porque nunca falta alguien que no entiende, o alguien que esté en la pura carne, o alguien que le gusta hablar, y entonces comienzan a hablar y a pecar. Porque pecan, porque contra el que habla las cosas que son correctas, nadie puede hacerlo pecar o condenarlo, mucho menos. Entonces quiero transmitir la palabra. Primero me quiero ir a las citas bíblicas para poder enseñar lo que voy a enseñar aquí. Entonces nos vamos a la palabra del Señor en Ezequiel, en el capítulo 8 y versículo 2. Y dice, en el capítulo 2 dice: y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce y refulgente. Ok, vemos que habla de figuras, y voy a hablar lo que el Señor me permitió hablar. Entonces tenemos que fijarnos que dice en el versículo 2, dice: y miré y he aquí una figura. Pongamos bien atención, que Dios habla por figuras. Ok, entonces ahora nos vamos a otra cita bíblica, en Ezequiel 11, versículo 24 y 25. Ezequiel 11, versículos 24 y 25. Dice: y luego me levantó en espíritu y me volvió a llevar en visión. Pongamos atención que dice en visión. Dios habla por visiones. Dice, lo voy a repetir una vez más, dice: y luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, cautivos, y se fue de mí la vista. Se fue de mí, él está diciendo que se fue de él la visión que había visto. O sea, se fue la visión que había visto Ezequiel. Vemos que aquí está hablando de visión.
la primera cita que leí dice figuras, y en esta otra dice visión. Entonces ahora nos vamos a ir a Daniel en el capítulo 2, versículo 28. Voy a transmitir esto con Biblia porque, como dije, nunca faltan los que no entienden, y como no lo entienden y no pueden explicarlo, entonces lo que hacen es hablar en mal. Pero para que se les tape la boca, porque la palabra dice que es necesario taparle la boca a esos tales. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 28. A ver qué dice en el versículo 28. Daniel capítulo 2, versículo 28. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él hace, oigamos bien, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Está hablando de los sueños. Aquí está hablando de los sueños. La palabra de Dios dice que Él nos habla por sueños. Vemos que en la primera cita, en Ezequiel 8:2, vimos que dice que nos habla por figuras. Vimos en Ezequiel 11, 24 y 25 que dice que nos habla por visiones. Ahora vimos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, 28, que dice que nos habla por sueños. Ahora nos vamos a ir a Lucas 13, 18 y 19. Lucas. A ver qué dice Jesús en el libro de Lucas. Ahora vamos a ir a Lucas. Porque Dios es maravilloso. Bonito y bueno es Él, porque Él nos enseña, pero nosotros no le entendemos. A veces necesitamos que nos den una ayudita para entender. Yo también necesito ayuda. Yo no pretendo saberlo todo. Algo sé, algo. Porque hay otros hombres que saben muchísimo más. Yo no sé nada. Hay hombres que saben mucho. Si lo viven, ese es problema de ellos. Hay que miren ellos cómo salen. Entonces, Lucas 13. Versículo 18. Lucas 13, versículo 18. Niña, por favor, silencio. Lucas 13, 18 y 19. Dice: y dijo, vamos a ver qué dice. ¿Dónde estamos? Que no me voy a equivocar aquí. 13, Lucas 13. 18 y 19, sí. Y dijo: he aquí pongamos bien, es semejante el reino de Dios, ¿y con qué lo compararemos? Vamos a leerlo una vez más. Y dijo, aquí está hablando Jesús, y dijo: he aquí es semejante el reino de Dios, ¿y con qué lo compararemos? Ok, aquí miremos lo que está diciendo aquí. Dice: ¿y con qué lo compararemos? O sea que Él pone comparaciones. En el versículo 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Oigamos bien en las 4 citas bíblicas que leí. En la primera, en Ezequiel 8:2, habla de figuras, que dice que nos hablará por figuras. En Ezequiel, en el capítulo 11, 24 y 25, dice que nos hablará por visiones. En Daniel, en el capítulo 2, versículo 28, dice que nos hablará por sueños. En Lucas 13, 18 y 19 nos pondrá comparaciones. Ok, ahora sí vamos a entrar en el asunto, porque es necesario que con Biblia lo hable, porque nunca falta el que no entienda: eso no es verdad, eso no es cierto.
Y esto es el Espíritu Santo que explica. Sin el Espíritu no podemos entender lo que voy a hablar ahorita, porque Dios nos habla por medio de todas estas cosas, y también el diablo imita a Dios. Ahí vamos en el asunto. Entonces les voy a hablar de lo que es la comparación, de lo que Dios compara y de lo que por lo que Dios nos quiere hablar. Entonces ahorita voy a empezar hablando con respecto a la semilla. ¿Qué significado tiene la semilla? Porque no es nomás solo de que yo pude ver una visión, que vi una semilla, por ejemplo, de frijol, de arroz o cualquier cosa, y no sé qué significa, qué me está diciendo Dios. Entonces voy a explicar un poco de lo que yo logro entender, o sea, de lo que el Espíritu me explica a mí. Entonces, vamos a empezar. La mostaza, la semilla de mostaza es figura de la fe. Vamos al siguiente. Esa es la primera. El siguiente. La semilla de almendro es figura de la profecía para la iglesia. La semilla del almendro es figura de la profecía para la iglesia. Fijémonos bien que es para la iglesia. Ahora bien, el frijol es lo profético para el inconverso. Ayer estaba hablando yo algo con respecto al frijol y estaba hablando algunas cosas, pero tenía yo los apuntes de que el Espíritu me ha dado a mí y no lo tenía conmigo en mano. Entonces, para estar seguro, y parece que hablé algo del arroz, pero ahora te voy a explicar realmente qué es lo que significa el arroz también. Entonces vemos que la semilla de almendro es figura de la profecía para la iglesia, pero el frijol es lo profético para el inconverso. Para el inconverso vemos dos cosas diferentes, entonces parecidas, que vienen de lo profético pero diferentes. Muchas veces soñamos que estamos sembrando frijol, o muchas veces soñamos con el almendro, pero no sabemos qué quiere decir. Entonces es necesario que nos fijemos y que le pidamos al Señor que nos ayude. Entonces el arroz es figura de la adoración. Cuando tú sueñas con mucho arroz, una puede ser que tú estás teniendo esa adoración continuamente para el Señor. Y otra cosa puede ser que si no estás teniendo esa intimidad con el Señor, Dios te está pidiendo que entres en adoración hacia Él, que le adores a Él. Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios nos está diciendo y saber qué estamos haciendo o por qué nos mostró lo que nos mostró. Entonces nos vamos a la quinta de lo que tengo escrito aquí. Al número 5. El maíz tiene varias figuras, pero la semilla significa llamar al arrepentimiento al ser humano. Sembrar la semilla es ir allá afuera al campo y sembrar la semilla de maíz, es llamar al arrepentimiento al ser humano, al inconverso. Tiene su significado la semilla de maíz. Es llamar al arrepentimiento a la humanidad. Pero no solamente tiene un significado el maíz, porque primeramente se siembra, después nace la milpa, después de eso luego echa un elote, y luego después de eso se hace maíz y ya otra vez se vuelve a hacer grano. Pero tiene un significado todo eso. Y luego después vemos que el maíz se echa con tortilla, o sea, se hace tortilla del maíz. Tiene muchos significados, pero yo te estoy dando un significado bastante importante, que es el llamar al arrepentimiento. Eso significa la semilla de maíz. Uno de los significados. El trigo, figura de nacer de nuevo para llevar fruto.
Fíjate que por eso que Jesús dijo, si la semilla de trigo no muere, no llevará fruto. Mira, ahorita me vino esa cita bíblica. Pero es necesario entenderle al Espíritu y dejarnos usar por el Espíritu para poder entender todo esto, porque en la carne no lo podemos entender. Y yo te lo estoy transmitiendo para beneficio de tu vida y para que no te engañe el diablo ni te engañe nadie. Entonces, la cebada es figura de la santidad y purificación, o sea, la pureza. Y esta es figura de la novia, la iglesia que se va con el Señor, la iglesia que se casa con el cordero es cebada. Muchos piensan que es trigo. No, el trigo es cosecha. Es la cosecha, es los que se van a la tribulación. Ahí tienen que morir para limpiarse con la sangre del cordero. Pero la iglesia que es novia, esa es cebada. Ok, ahorita te estoy transmitiendo lo que son las semillas. Entonces, la número 8, la semilla de naranja es figura de la alabanza. Es figura de la alabanza. Si tú miras un árbol lleno de naranjas, pues la naranja tiene semilla. Y la naranja es figura de la alabanza. Entonces, vamos a otra figura, la número 9, el jocote de corona. Es figura de lo ancestral, de los ancestros, el problema que tenemos ancestral nosotros. Eso es lo que significa. Si tú miras un árbol de jocote corona lleno de jocotes, pone atención, porque Dios te está mostrando que tú eres un árbol y estás lleno de ancestros problemáticos en tu vida. Y debes de limpiarte todo ese montón de desorden. Entonces, también en la número 10, la guayaba, la semilla o la guayaba, como la quieras tomar, la fruta de la guayaba o la semilla de la guayaba, es figura de la mentira. Si tú ves un árbol de guayaba lleno de guayabas, es porque eres un gran mentiroso. Y tenés que quitar ese problema de la mentira de tu vida, porque es una gran mentira. Todo aquello puede ser dependiendo cómo te lo están mostrando. O bien te lo están mostrando para que te limpies de la mentira, o bien para que enseñes que el pueblo tiene que limpiarse de la mentira. Entonces, vamos a lo que es la granada, o sea, la semilla de la granada. Figura de lo magisterial. La granada o la semilla de la granada, como lo quieras tomar, es figura de lo magisterial, del maestro. La manzana, la semilla de la manzana o la manzana, depende cómo te lo muestren, es figura de lo pastoral. Es figura de lo pastoral. La palabra de Dios dice: bajo un manzano te encontré y ahí tuve amores contigo. El pastor de pastores, bajo del manzano te encontré y ahí tuve amores contigo. O sea que es figura de lo pastoral. Entonces, Dios nos habla por figuras, visiones, sueños, y nos compara. Él pone comparaciones, pero debemos de entenderle. Dios habla por figuras. El diablo imita a Dios.
tenemos que conocer las artimañas de Satanás para no caer en el engaño de él. Porque él va a tratar la manera de querernos engañar. Te puse base, que es la Biblia, porque luego después se levanta, como no saben, todo lo que hacen es levantarse hablando, no, ese está loco aquí y allá. Pero la palabra de Dios lo dice, y Dios mismo comparó al pueblo de Israel con un montón de figuras. Entonces, y Jesús también, así de que no hay que puedan patalear por ningún lado. Y estoy enseñando para beneficio de la iglesia, para los que miren y oigan. Entonces, ahora vamos a hablar las figuras, algunas figuras malas que el diablo las usa. El cocodrilo, cuando tú sueñas con un cocodrilo, es figura de demonio. Ese te ataca con violencia y pesadillas. Te voy a contar esto. Ayer lo dije yo. Un día en la casa no dejaba dormir a los niños un demonio. Y le dije a mi esposa que revisaran unas cosas que le habían regalado. Y ahí iba una playera con un cocodrilo. Y cabal, yo vi que en el sueño el Señor me mostró que por la puerta venía caminando un cocodrilo para adentro. Y se metió adentro a la casa, a la recámara. Ay, dije yo, pero ¿por qué está entrando ese demonio aquí? Y cabal, allí venía una playera de un niño, de una niña, de mis niñas, que traía una figura de un cocodrilo. Y por eso se metió el demonio, porque el diablo usa también figuras. Así de que tú que me vas a oír, ten cuidado con la ropa que te pones y la ropa que le pones a los niños. Porque así como Dios te habla por figuras, también Satanás usa las figuras para mandar el mal. Por eso te lo estoy enseñando, porque yo lo recibí que te lo enseñaba. Entonces, ese es el número 13. Número 14. Las culebras. Si tú sueñas con culebras o ves una visión con culebras, figura de chismes. Te van a levantar chismes, te van a atacar con chismes, o eres un chismoso y Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte libre, y el diablo, porque Dios mismo usa al diablo como escoba para que te muestre las cosas o para que te ataque una serpiente. O Dios te lo está avisando que te va a atacar el diablo por medio de esa serpiente, por medio de esa culebra, o es el mismo diablo que te está mandando eso porque Dios se lo ordenó, Dios se lo permitió para que te des cuenta que eres chismoso, o para que renuncies a los chismes, o porque alguien te va a levantar chismes. Ok, esa es la número 14. La número 15, la figura de los gatos. La figura de los gatos son los brujos. Cuando tú sueñas que un gato se te está acercando, ten cuidado, porque Dios mismo está permitiendo que lo veas, porque es un hechicero que te está atacando o te va a atacar, porque es figura de los brujos, los gatos. Y tenés que tener mucho cuidado cuando sueñes que un gato se te está acercando, o ves en visión que un gato viene acercándote a ti, o que lo vistes. Comienza a reprender esa maldición, porque te van a atacar los hechiceros. Número 16, los perros. Es que promueven lo falso, son demonios. Lo que te estoy hablando aquí son demonios. Los perros son demonios. Los perros promueven. Cuando veas o sueñes, cuando veas visiones o veas un perro en una visión, porque es algún falso obrero, algún falso pastor, algún falso ministro te va a atacar, o te va a llegar a atacar directamente a ti un demonio, directamente, sin usar a nadie. O bien sin usar a nadie, o bien puede usar a un mismo hermano o al mismo pastor donde está, si es un falso.
porque el perro mueve lo falso. Entonces, número 17, los lobos también promueven lo falso. La número 18, el oso promueve la violencia. Si tú ves que tú sueñas con un oso o ves en visión a un oso, tené cuidado, porque o bien es en ti que se va a manifestar la violencia o es en alguien más y te va a atacar. Pero Dios permite que lo sepamos porque somos sus hijos, para cortar esa maldición, para que no llegue, o si llega tú ya lo sabes, para no caer en la desgracia. La número 19, la cabra no respeta autoridad. Si tú sueñas que en tu casa o que en la casa de alguien anda una cabra, es porque si sueñas que en la casa del pastor anda una cabra arriba de la casa, o ves en visión una cabra, es porque Dios te está diciendo que o bien es que si tú eres una autoridad en la iglesia no te van a respetar, o bien está diciendo al Señor que quites esa mala costumbre de no sujetarte al ministro, de no sujetarte a las autoridades. Tienes que sujetarte a las autoridades para que quites esa mala costumbre de las cabras, porque eso significa la cabra. Si tú la sueñas o la ves en visión, ese que no se sujeta a las autoridades, porque las cabras se brincan por donde quiera, se suben hasta los techos de las casas, no respetan autoridad. Entonces, el caballo es figura del orgullo. El caballo es un demonio que usa al ser humano para hacerlo que levante el pecho. Tú te das cuenta de un caballo, cómo anda el caballo. Y el caballo, yo cuando estaba en el mundo miraba esos jaripeos que ves que les ponen música y los caballos comienzan y con el pecho hasta sacando el pecho y enjorobados, y son orgullosos los caballos. El orgullo, esos son figuras, son demonios que te usan a ti o me pueden usar a mí si no tengo cuidado, para meter mi orgullo, y después ando yo como un caballo también ahí sacando pecho, orgulloso. Y a Dios no le gustan esos cobardes, somos los que somos así orgullosos. Y hay muchos que saben muchas cosas y no las enseñan porque es que eso Dios me lo reveló a mí. ¿Quién te dijo a ti que Dios te revela a ti para que no lo enseñes? Si Dios revela para enseñar, para que sea edificada su iglesia. Entonces, vimos que el caballo es el orgullo, el mulo es la terquedad, y vemos que el Señor comparó al pueblo de Israel con mulos. Esa es la número 21. La número 22, el toro, es figura del diablo. Cuando tú sueñas que un toro se te va encima o que te viene corriendo un toro, ten cuidado, porque es figura del Satanás mismo. El toro, la figura del buey. La figura del buey es la mansedumbre, o sea que el buey es Cristo. Mira Dios cómo habla por medio de figuras. También el diablo habla por medio de figuras. Hay que conocer las figuras que nos benefician y las figuras que nos pueden hacer daño. Entonces, la vaca es figura de la humanidad y también es figura de aquel pueblo que todavía es una vaca, que todavía trae las actitudes del mundo, no se quiere arreglar, no quiere arrepentirse. Es figura de una vaca todavía no ha llegado ni a cabra, mucho menos a oveja. Todavía es una vaca.
Y te lo digo porque a mí me mostraron a alguien como vaca. Y yo le pregunté al ángel de Jehová y le dije, ¿por qué? ¿Por qué amarraste esa vaca? Y me dijo, porque es fulana esa vaca. ¿Y por qué le soltaste el lazo? Porque en su tiempo yo le voy a jalar el lazo, me dijo, para que vuelva a regresar a la congregación. Y cabal así fue. Como el Señor me lo dijo, fue a amarrar a la vaca y soltar el lazo, y le jaló el lazo el ángel de Jehová y me dijo, ahora le voy a jalar después, como a los 8, 15 días por ahí así, me dijo, me volvió a aparecer el ángel de Jehová y me dijo, ahora le voy a jalar el lazo a la vaca. Mira, me dijo, y le jaló el lazo y la volvió a traer a la congregación. Cabal, el siguiente día, ahí estaba la hermana que la compararon con una vaca, porque esa hermana no se sujetó ni se ha sujetado, todavía sigue siendo una vaca. Lastimosamente, perdónenme, pero yo hablo verdad, no digo mentiras, porque esto está en serio, no es una mentira. Dios habla por figuras y también el diablo. Así es de que hay que tener mucho cuidado, hay que conocer. Vimos que Dios habla por figuras, visiones, sueños, y compara el Señor, nos compara con un animal cuando no hacemos caso. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Entonces vimos la figura de la vaca. El conejo es figura de la humanidad también. Es figura de la humanidad. Es figura el conejo de la humanidad. También el conejo tiene algo muy importante y muy bueno, el conejo. Que el conejo hace sus nidos bajo de la peña. El conejo se mete bajo la roca. Y Cristo es la roca. Entonces, la número 25, el venado también es figura de la humanidad. El venado es figura de la humanidad. El venado es figura de aquellos que han caído y huyen de la presencia de Dios, piensan que Dios no los va a agarrar un día. Tienen que pagar el precio, y la palabra misma dice que el que ya cayó difícilmente es que vuelva a regresar. Y un venado, lo miras tú aquí, difícilmente, si lo asustas ahí en ese lugar, difícilmente